Antes de volver a Yola, quisiera continuar con una pregunta para ti. De lo que describes, me parece interesantísimo pensar en identidades que para el arte que describes justamente, a mí no me parece la moda un arte menor, debo decir desde mi punto de vista, pero algo que coincide con lo que acaba de decir Yolanda y lo que tú dices, es que estamos hablando de identidades que buscan un lugar que le podemos poner la palabra arte, en el cual pueden realizar una expresión de su propia identidad, ¿no? Estamos hablando de identidades que se expresan a través de un espacio que se busca, se detecta y en el que se aplica ciertos modos de expresión. Exactamente, y algo maravilloso que suele pasar y que dice Marx es eso, no siempre es el sometido el que crea el arte, porque tú le mandas a hacer a los albañiles, a los esclavos, a los proletarios, de acuerdo a la época, que hagan un edificio. Les dices a las cholas, cose la pollera, cose la manta, cose borda, y al final de cuentas el dominante es el que se somete a esto, ¿no? Porque son ellos los que tienen y detentan la capacidad manual de trabajarlo. Y en el caso de la vestimenta es mucho más fuerte, ¿no? Porque ¿para qué hace arte la élite? Que no está mal, a mí me encanta el arte elitista, me fascina, pero la élite lo hace para mostrar su poder adquisitivo, para mostrar su crecimiento económico, para mostrar su abolengo, su pertenencia a la aristocracia, su lugar de procedencia. Pero los oprimidos, los de abajo, utilizan el arte para liberarse, para mostrarse, para no olvidar sus orígenes. Que ocurre lo mismo, por ejemplo, con los afros, ¿no? Que crearon el blues y el jazz que se lanzó. Pues es lo mismo que hace la chola, ¿no? Es una manera de recordar tu identidad, de recordarte para dónde vas, pero también de reinventarte. Porque era una cosa esta chola de 1904, como la ven, y es otra la chola de hoy, era otra la chola de los 90. Entonces, en ese sentido, dice mucho, y por eso es que es tan importante, ¿no? Por eso decía también, ¿no? Chola es una identidad, y algunas veces reinventamos nuestra identidad, no necesariamente con la pollera, pero sí con una mentalidad, con una visión, y también con convertirnos o intentar convertirnos en la voz, quizás de las que ya no están. Aprovechando tu formación como historiadora, tal vez podrías añadir tu observación acerca de la aparente, llamémoslo, aparente contradicción, que es algo que, según entiendo, era igual al comienzo del siglo XX que lo vivimos ahora, la aparente contradicción entre personas adineradas con un poder adquisitivo muy alto que pueden hacerse llegar telas desde el otro lado del mundo, que sin embargo necesitan buscar, y te hablo desde el punto de vista histórico, quiere decir que no tienen a su disposición uno pensaría de personas con mucho dinero que tienen una libertad de expresión, sin embargo tienen que buscar este espacio y tienen que reivindicar este espacio. Tal vez podrías decir algo desde el punto de vista histórico. Sí, bueno, te refieres a la gente a la élite paseña que no tenía, que buscaba traer productos ultramarinos para reivindicar su identidad. Claro, es cierto, ¿no? Desgraciadamente hasta el día de hoy todavía nosotros pensamos eso, que mientras venga de fuera está mucho mejor, porque desgraciadamente también todavía tenemos la visión occidentalizada, y a eso me refería cuando les platicaba y les decía, ¿no? O sea, amamos la chola, pero si nos toca casar a nuestros hijos con alguien, pues no sé qué pensarían algunos si su esposa fuera chola, ¿no? Y esos espacios que se conquistan son preocupantes, porque puedes tú decir qué maravilla, qué hermoso traje, qué bella, pero tú la ves como lo exótico, como lo que pintas, como lo que dibujas y haces tu versión. Pero a ver, cuando van las mujeres de pollera y se levantan o protestan, ahí no, pues estas cholas salvajes. Entonces, es todavía que la élite, o la que se consideraba élite a inicios del siglo XX y hasta el día de hoy que arrastra eso, tenía la necesidad de ocultar, porque era como vergonzoso, y el superlativo era la cultura europea. Entonces, mientras más me parezca yo al europeo, mucho mejor.
había censos que empezaban diciendo la población boliviana, que es tan parecida a la población francesa. Yo no sé en qué nos parecemos a los franceses, la verdad, pero eso decía un censo, un documento producido por el Estado Nacional. Entonces ponían ese tipo de cosas y claro, ¿no? Mientras más hay fotografías en Chuquisaca de mujeres de los años 40 que salen mostrando la falda y las piernas velludas. ¿Por qué? Porque el vello era símbolo de venir de Occidente, de ser europeo, ¿no? Porque los europeos son barbudos, velludos, y el aymara, el indígena, no. Entonces salían las chicas con las piernas así, para que digan, miren, no soy aymara, soy europea. Entonces, ese tipo de actitudes, claro, ¿no? Y venían en detrimento de lo indígena, y también ahí venían la idea de la estética, porque ¿quién es guapa? Mientras más blanca, más guapa. Mientras más delgada, más guapa. Mientras más ojos azules tenga, más guapa. Pero si eres morena, si tienes más rasgos indígenas, chiquita, si tienes los pómulos sobresalientes, entonces no, es fea. Y todas nuestras mises y todas nuestras mujeres hermosas, fotografiadas y retratadas a lo largo de la historia, quizás hasta el presente, porque hay pues novela Miss Cholita, pero ¿por qué no tenemos una Miss Bolivia de pollera? ¿Por qué? O sea, yo digo, bueno, les las disfrazan de pollera, pero todavía la idea de la estética es que tú tienes la Miss de vestido y las cholitas van a tener sus misses bien bonitas para que se casen con el camarógrafo, porque eso hacen en los programas. ¿Qué camarógrafo te gusta? Le dicen. Y en cambio la Miss viene y la muestran y le sacan la foto en traje de baño, y ahí todavía ves las visiones y las diferencias, todavía ves el prejuicio, todavía lo ves. Entonces sigue, ¿no? Y responde mucho a eso que dices de la búsqueda de parecerse, la teoría de la dependencia, ¿no? Yo quiero ser igual, me voy a parecer mientras más sea, mientras más. Pero al final el arte que hace el boliviano, la literatura que hace el boliviano con esa mentalidad no es más que una copia, mientras que lo auténtico está aquí. Gracias, Sayuri. Hablando de prejuicios, Yolanda, también un tema que ya habíamos hablado bastante, tuvimos oportunidad anteriormente, hablando de prejuicios justamente, la identidad de la chola es una de las más apropiadas por las clases, digamos, artísticas, no cholas, ¿no ve? O sea, hablando de clases o sea, clases sociales de las que emergen artistas que son comúnmente blancos, son de clase media alta, en cual la identidad de la chola es apropiada en su producción artística como un símbolo de identidad nacional, y ocurre algo curioso que muchas veces el artista, voy a decir genérico, el artista de clase media alta, blanco, se identifique con la chola y se crea, digamos, legítimo al representar a cholas, al usar extensiones del cuerpo de cholas, al usar trajes de cholas, exponerlos y crear así un arte, llamémoslo, de identidad mestiza, pero que sin embargo yo creo que no necesariamente corresponda con lo que tú personalmente, Yola Mamani, percibes cuando ves ese arte. Yo creo que estamos enfrentando una gran confusión de lo que es la representación de lo mestizo y particularmente de lo cholo. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esta, digamos, no coherencia entre identidad de un artista y la identidad que busca al expresar este tipo de imágenes? Como decía la Sayuri, yo creo que en nuestra sociedad, especialmente en la sociedad clase media alta, hay una búsqueda de identidad, ¿no? De como de identidad, pero también de origen, ¿no? Así como, y creen que, digamos, poniéndole una foto de la chola, ya sea en el teatro, en el cine, en las fotografías, en la pintura, tal vez van a resolver eso, ¿no? Así como hay una búsqueda de una cosa. Pero como decía Sayuri, sí hay esa búsqueda, pero que es una cuestión que no está resuelto, pero al mismo tiempo detestan a la chola,
no tienen de amistad a la chola, no se van a casar con una chola, pero sí van a tener en un cuadro bonito en su casa. Para eso está lindo, para verla en las imágenes en el cine está lindo también, porque es exótico. Y eso, ¿no? Y me parece que igual es importante, digamos, estas representaciones en el mundo del cine, en el teatro. Para mí, desde mi ser chola, yo no visito tanto los espacios de arte, pero viendo, digamos, veo exposiciones de fotografía, y ahí la chola, la representación de la chola casi siempre es, digamos, la chola en el teatro, en el cine, la serviente, la trabajadora del hogar, la vendedora. Y es eso, ¿no? Y en las fotografías casi siempre son cholas pobres, cholas empobrecidas, con sus hijos totalmente asados sus caras, llorando, con moco. Y casi siempre se fotografía a las cholas, a lo indígena. Nunca se fotografían a sí mismas, nunca se retratan a sí mismas o a su sector. Es un cuestionamiento que yo tengo a eso, ¿no? No se fotografía a sí mismas. No sé si porque ellos salen en las farándulas, ¿cómo se llaman? Las farándulas, se podría decir, en los periódicos, en los sectores sociales, pero las cholas están ahí para exponer en las fotografías. Y casi siempre es el otro quien habla de la chola, quien retrata a la chola, y desde su mirada que tiene totalmente, muchas veces, superficial, y eso es lo que se proyecta a la sociedad, y eso se queda en el imaginario de la sociedad también, de los niños, de las niñas. Por eso muchas veces la gente cuando viene acá a Bolivia, a mí me dicen, pensé que en Bolivia solo habían cholitas, así todo, morenas, chiquititas, trabajadoras del hogar. Eso es como decías, como es en el cine, al menos eso veo yo, la mayor parte, aunque ahora intentan cambiar un poco más, es como una identidad nacional, ¿no? La chola, mientras tenga más cholas o más indígenas en el mundo del cine, es más nacional, ¿no? Así como que sí tiene que ver con estas cuestiones de identidad nacionalista, ¿no? Y a mí eso me cuestiona mucho, ¿no? Me cuestiona mucho, y yo cuestiono también al mundo del arte, de cómo a las cholas nos proyectan y terminan en nuestra vestimenta, terminan en nuestras joyas, qué tan caros son, qué tan bellos son, y no hay el pensamiento de la chola. Entonces como que igual hay como un despojo de todo eso, ¿no? Si hay algo que me molesta también harto es de esta sociedad, digamos, clasista, altamente racista, es de cómo las cholas sí somos souvenir, ¿no? Somos souvenir las cholas, exportables a Europa. Estamos en sus tacitas, en su mesa, en nuestros aguayos. No sé, tú vas a la calle Linares, venden como arte, artesanía, qué sé yo. En la calle Linares, Exactamayo, no sé. Ahí ves llamas con sombrero. El solo hecho de ponerle trenzas a una llama, sombrero a una llama, algo de chola en en un objeto, ya es arte. Es legítimo porque ellos lo hacen. Pero si una chola lo hiciera eso, seguro que no la comprarían. Probablemente sea un objeto totalmente rústico, que no sea bello, admirable, contemplable, sea contestatario, la cuestione o le cuestione a ese artista. Obviamente que no va a ser legítimo y no va a ser aceptado en esta sociedad. Entonces,
mi cuestionamiento va a eso, en cuanto al arte, de cómo nos incluyen. Si bien las cholas no estamos haciendo arte, pero sí estamos en el arte, somos sus sujetos o objetos, como sus musas en todo caso, pero no están dispuestos a tener una relación de amistad, a tener una relación de horizontalidad con las cholas y con lo indígena, obviamente. Eso no sé, me está cargando mucho aquí. ¿Para qué me preguntan? Ya sé. Para eso queríamos que estés aquí con nosotros, para preguntarte. También una cosa que me interesaría particularmente de tu persona es que, si bien, y tal vez Sayuri pueda decir algo al respecto también, pero en el siglo XXI, la chola fue, digamos, habilitada también como una representante, ¿no? La chola glamurosa, la chola con la chola glamurosa, con los trajes carísimos, textiles carísimos, joyas carísimas, financiando entradas, financiando todo eso. Fue habilitada la figura de la chola como representante de una nueva élite económica del país, ¿ya? Sin embargo, cuando tú te presentas y reivindicas no solo el lugar de la chola, sino también te identificas y reivindicas la identidad de la ex o trabajadora asalariada del hogar, tú también apuntas a un específico lugar social. O sea, quiere decir, tú estás hablando también de un asunto de clase social. Tú estás reivindicando un lugar dentro de la estructura social que no es la reivindicación del glamour de una clase alta, de una élite económica. ¿Cómo ves eso en nuestra contemporaneidad, esa doble reivindicación? Por un lado, la estética, ¿no ves?, de la construcción de la chola en términos también de una identidad propia, y al mismo tiempo la reivindicación de una trabajadora asalariada del hogar. Yo creo que históricamente la chola ha estado designada a la servidumbre. Por eso mismo pienso y siento que hay una perspectiva de la chola, porque en cuanto al arte, en cuanto a esta cuestión de moda que hablas, y también mi ser mismo de ser trabajadora del hogar, creo que a mí me ha forjado, pero también me ha dado la fuerza, el motor principal para continuar en la lucha, para identificarme como chola, ex trabajadora del hogar, y también como bocona, digamos, contestataria frente a esta sociedad que no quiere ver la chola, ¿no? Como, por un lado, como les digo, es bonito, pero por otro lado, como que hay un rechazo hacia la chola. Es que yo también cuestiono hartas cosas, por ejemplo, a estas cholas que se disfrazan y dicen, por ejemplo, yo me disfrazo para ser diputada, yo me disfrazo para ser ministra, por decirte. Pero no se disfrazan de la misma manera para ser trabajadoras del hogar, no se disfrazan para ser barrenderas, ¿no? Entonces, como que hay igual en este tiempo hay un oportunismo, ¿no?, con la pollera, porque tienes mayor visibilidad o porque, no sé, por muchas razones. Entonces, yo reivindico a la chola, a esa chola bocona, a esa chola contestataria, a esa chola trabajadora, ¿no? Porque tal vez por el cariño que le tengo, por mi eterno compromiso, digamos, con las trabajadoras del hogar, porque yo empecé en ese trabajo desde los 9 años, y creo que eso es lo que me hace ver la vida, el mundo, desde ese lugar que he ocupado. Y cuando más bien he dejado de ser trabajadora del hogar, he podido conocer estos espacios culturales. Más antes yo no tenía opción porque estaba cerrada en una casa
de 4 por, no sé, pues en una casa de 4 paredes, donde no tenía relación social o no hacía relación social con el resto de la gente. Entonces, a mí, yo quiero reivindicar a esas cholas boconas, a esas cholas que están en el mercado, a esas cholas que están en las áreas rurales, a esas cholas, no a estas tal vez nuevas cholas que me parecen igual legítimos, que están surgiendo, pero me parece que es que no sé, están diciendo cómo tienes que caminar totalmente, como la palabra no me sale ahorita, pero como pisando huevo, como que hay un proceso en las nuevas cholas, tal vez me estoy equivocando, tal vez otras cholas dirán no es así, hay un proceso de domesticación también hacia la chola, ¿no? Pero esas cholas que se están dejando domesticar, esas cholas que no son boconas, esas cholas que están adoptando tal vez la moda occidental, son las que sí pueden ser amigas, porque son más amables, porque son más complacientes con el otro, porque no cuestionan, no van a decirle, oye, tú que ¿no? Entonces, a mí me preocupa eso, ¿no? Me preocupa eso de que con las cholas también pase eso, porque a través de la tele también te está enseñando cómo tiene que ser una chola, blanca, flaca, casi siempre tiene que estar así bien producidas, por más que el sector, el espacio que le han dado en el medio de comunicación sea de cocina también, solo que en una cocina más bonita, solo que la compañera de pollera está más producida, es aceptable en la sociedad. Esas cosas cuestiono de mi ser chola. ¿Cuál es tu fe en el arte? O sea, de participar y de poder llevar adelante. No sé, a mí me preocupan las representaciones, como te digo, pero también pienso y creo que sí hay gente que está reflexionando, aunque son muy pocos, y deseo que algún día a las cholas nos representen o en una fotografía o en el cine como nos merecemos, dignas, boconas, contestatarias, no sumisas, no sufridas, no como víctimas, ¿no? Y otra pregunta solo para cerrar este ciclo de preguntas. Te defines como chola feminista. ¿Qué es la especificidad chola de tu ser feminista? Ninguna, solo que soy chola y reivindico el feminismo desde mi ser chola. Es cuestionable, en el área rural a mí me cuestionan que la chola no puede ser feminista, porque la chola cree en los usos y costumbres que dice que aquí chachahuarni, porque no existe chulla en el campo. Entonces, mi feminismo es bastante cuestionado en mi pueblo por mis compañeras trabajadoras asalariadas del hogar. Pero a mí el feminismo es lo que me gusta. He decidido, me he inclinado por el feminismo porque me ha enseñado a expresarme realmente libremente lo que pienso, lo que siento, sin que alguien me esté juzgando. Y para mí el feminismo, esta misma vestimenta, ser chola, para mí es una forma de vida, es la rebeldía, es resistencia, y es lo que me llena de fuerza, y es mi motor principal para continuar con la lucha y contagiar a muchas cholas. El hecho de que sean boconas, que sean contestatarias, que cuestionen el arte, el cine. ¿Por qué nosotros no podemos hacer arte también, ¿no? Si bien estamos en el arte,
o hacen arte de nosotras, pero nosotros lo que hacemos, como por ejemplo son las artesanías, ¿por qué no son valorados por esta sociedad? Porque la artesanía, no sé, pues la artesanía creo que es una forma de arte que hacían nuestros abuelos, nuestras abuelas, y todavía lo hacen nuestras hermanas, al menos mi hermana es artesana. ¿Y por qué? Porque las cholas lo hacen y es un objeto decorativo de uso cotidiano, por eso no es valorado arte, o porque los otros hacen, digamos, un arte de puramente contemplativo, ¿no? Entonces a mí me cuestiona eso también. He estado pensándome harto eso, pensando harto, y cómo una cosa es valorado por cierto sector, por cierto círculo, y es legítimo, mientras los otros lo que hacen no es legítimo, no es considerado arte. Muchas gracias, Yuri. Quisiera, Sayuri, continuar volviendo a tu presencia aquí con nosotros y en calidad de historiadora. La chola es, como nos has mostrado y como creo que quedó evidente también con lo que nos dice Yola, es una construcción histórica muy compleja, ¿no? Y el mérito de Yola dentro del campo del arte entonces sería detectarlo esto como un campo en el cual ella le puede dar forma para justamente hacer presencia y reivindicar su identidad, etc. Entonces esta identidad compleja de la que hablamos, que se viene construyendo históricamente y que has estudiado, tiene, digamos, en el exterior particularmente, y tú tienes una amplia trayectoria en el exterior, tiene las perspectivas desde el exterior, muy probablemente, corrígeme si estoy equivocado, pero son muy, reducen a la chola, son muy simplistas tal vez en lo que perciben de la chola. Ahora tú, como historiadora y como, no solo historiadora de la cultura boliviana, pero también eres historiadora de la cultura asiática, entonces hay un cierto grado de comprensión comparatista, digamos, entre la una y la otra cosa. ¿Cómo enfrentas los prejuicios desde el exterior, pero también a nivel nacional, de esta compleja construcción histórica que es la figura de la chola que compartimos en el imaginario y tal vez de manera errónea, equivocada? ¿Qué haces para no caer en las trampas de la cosificación, de la objetización, la exotización de la chola? ¿Qué haces para no caer en esas trampas? Tanto cuando presentas tu trabajo en el exterior o tus reflexiones, como aquí en Bolivia. Bueno, yo como siempre me gusta trabajar con la imagen, ¿no? Me baso muchísimo en la historia y no es difícil para mí porque yo tengo la historia clarísima. Y sí critico mucho la visión que, o sea, los extranjeros no los critico porque es lo mismo que pasa con Japón. O sea, tú ves una chica con kimono, ahí va una geisha, pero no es una geisha. O sea, las visiones que tenemos en general de los otros países es difícil. Es lo mismo con la danza árabe que practico. Tú ves, ahí está una odalisca, pero es una bailarina. No, ahí está, es parte del harén del sultán y no sé. O sea, todos tenemos como extranjeros visiones sobredimensionadas, a veces fantasiosas, inspiradas a veces por la tele, por los dibujos animados, por los videojuegos, qué sé yo. Eso no creo que debiera molestar, ¿no? Uno simplemente les aclara y la gente lo entiende. Lo que no me gusta es que nosotros como bolivianos promocionamos, por ejemplo, a la chola como la mujer indígena aymara, cuando no lo es. Si hay una muestra de mestizaje más perfecto, más maravilloso y más estudiable, es la chola. Pero cuando nosotros la mostramos como indígena, no es pues lo mismo, porque la indígena, la aymara que usaba axo, etcétera, tiene otra mentalidad, tiene otra visión y hasta tiene una forma diferente de vestirse, ¿no? La chola andina, la chola rural es muy distinta a la chola urbana, y la chola urbana, queramos o no, es la más atractiva y sin duda es la que más va a sobrevivir, ¿no? Porque al final la chola que viene del campo va a venir y va a empezar a vestirse como las cholas de la ciudad.
Entonces, si nosotros la confundimos con indígena, pues no esperemos que los extranjeros sean capaces de distinguir y de comprender. Entonces, lo que yo busco más bien es eso, ¿no? Tratar de explicarlo, y me encanta porque